Damos gracias a Dios que nos permite abrir nuestras Biblias otra vez y vamos a mirar el contenido a desarrollar en esta lección, que básicamente es parte de la definición bíblica de este término evangelio. Así que vamos a tratar de estudiar con respecto a la recepción que tenía este evangelio y también otros aspectos como son el verbo evangelizar con sus voces. Aquí, en la primera palabra que estamos viendo, la palabra es dejomai, que significa recibir. Y Pablo, defendiendo su ministerio en 2 Corintios 11:4, habla de este tema, la forma en que habían recibido el Evangelio de Cristo. Y entonces dice, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, es decir, los falsos predicadores de los judíos que andaban dando vueltas por Galacia y por otros lugares, iban contaminando iglesias. Entonces dice que el que os hemos predicado, y utiliza un término que ya hemos visto que es querizo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, que se refiere a la verdad correcta, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y ahí es la palabra dejomai. Es decir, ellos habían aceptado a Jesucristo como Salvador personal, pero no podían tolerar otra información que contradijera este evangelio que se les había predicado. La segunda palabra, hupakuo, es dar oído u obedecer. Y Pablo en Romanos 9, 10 y 11, donde está defendiendo la razón por la cual la predicación de su evangelio también estaba dirigida a los judíos, porque Dios estaba formando una iglesia a través de judíos que estaban elegidos en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo y de gentiles. Y la discusión en capítulo 9, 10 y 11 es una discusión dispensacional. Capítulo 9, Israel en el pasado. Capítulo 10, Israel en el presente, endurecidos por haber ido tras una justicia que era por las obras de la ley, y no entendiendo que las obras de la ley era para vivir en esa forma que Dios había hablado, pero que había una justicia por la fe, que ellos no habían entendido. Y eso es lo que les lleva a decir que no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este aspecto, que no puedo dedicar mucho tiempo porque tengo demasiadas transparencias en esta ocasión, es muy importante porque todo esto que Isaías había predicho tenía que ver con este endurecimiento que ellos estaban teniendo ahora. Por eso dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Claro, ya en Isaías 6 se le dice al profeta que vaya y les hable para endurecer sus corazones. Y Jesús usa ese mismo texto para endurecer el corazón a través del uso de parábolas en Mateo capítulo 13. También 2 Tesalonicenses 1:8 habla de que el Señor va a aparecer en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el aspecto por medio del cual los que ingresen en la tribulación y aquellos que perseguían a los creyentes, que están obviamente muertos espiritualmente, que son enemigos de Dios, bueno, cuando empiece la tribulación, que es lo que va a hablar en el capítulo 2 después, esta gente que los perseguía a estos hermanos de Tesalónica van a recibir una retribución por no obedecer el Evangelio del Señor Jesucristo. Y además porque al no obedecerlo no conocieron a Dios. Esto es un aspecto futuro. Una tercera palabra que encontramos es la palabra fe o creer, como aparece pistis o pisteu aquí en Marcos 1:14. Y esto tiene que ver con que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en la buena noticia. Pongan su fe en esta buena noticia. Aquí estoy, puedo establecer el reino milenial porque soy Dios encarnado. Es decir, el mensaje que no quisieron aceptar no permitió que se pudiera establecer el reino.
Y por eso en el capítulo 12, después de ser decretada la decisión de matar al Señor Jesucristo, empieza a hablarles en parábolas para endurecer sus corazones. Y la cuarta palabra que encontramos respecto de cómo recibieron el mensaje, el Evangelio, es metastrefo, que quiere decir pervertir. Y el texto, obviamente, ya lo hemos visto, está en Gálatas 1:7, cuando Pablo les dice, no que haya otro, hablando del Evangelio, otra buena noticia, relacionada, acuérdense, con Cristo, muerte, sepultura, resurrección y vida eterna para el que cree, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esto, como siempre digo, no implica solamente lo que los judaizantes estaban haciendo. Esto ha seguido con el tiempo porque justamente es una tarea de Satanás, que la gente no les pueda resplandecer la luz del Evangelio de Cristo. Ese es el tema. En esta diapositiva número 8 yo les dejo la palabra con todas las maneras de usarse en el Nuevo Testamento y los textos para que ustedes armen su propio estudio. La palabra de Jomai tiene que ver con recibir o aceptar un objeto, darle una bienvenida, recibirlo como un invitado, creer o aceptar como verdadero, o tomar, abrazar algo. Estas ideas que ustedes ven en esta diapositiva, también aparecen las otras palabras como vimos, jupakuo, que está relacionada con obedecer, ser obediente o responder a un llamado a la puerta. También les doy los usos que tiene la palabra pisteuo, que es pensar de algo como verdadero, creerlo, implicando confiar. Y confianza, fe, creer en forma extendida de algo que es una verdad completa, o tener una fe cristiana, venir a ser un creyente del Evangelio. Estas palabras que ustedes van a encontrar en diversos versículos tienen estos significados. Finalmente, como veíamos, metastrefo, que van a encontrar en estos textos, que es cambiar, transformar o cambiar una cosa por otra, pervertir el Evangelio, y también el hecho de tener ciertas actitudes, como van a ver en Santiago 4:9. Pero estamos tratando muy rápidamente de ver estas palabras. Claro, el verbo evangelizo, que significa traer o anunciar buenas nuevas, evangelizar, se utiliza en voces. En el griego, vamos a ver ahora la primera, es la voz activa. Y en Apocalipsis 10:7, hablando de las 7 trompetas, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Evidentemente, estas trompetas son las que anteceden, y sobre todo la séptima, a las 7 copas de la ira de Dios que se van a derramar sobre los moradores de la tierra, sobre todos los que estén en el período de la tribulación. Esto es futuro. También en Apocalipsis 14:6, ahí cuando el ángel fuerte va a predicar el Evangelio eterno, sigue en la voz activa y dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con esto se va a terminar el plan que está establecido en Mateo 24, de predicar este Evangelio a todos los moradores de la tierra. Y se va a cumplir en los 7 años de tribulación por medio de los 144.000 sellados, por medio de los 2 testigos, con el espíritu de Moisés y Elías, y este ángel fuerte, al cual todas las naciones van a poder escuchar. Aquí, en la voz pasiva, se trata más bien de las cosas que tienen que ser proclamadas como gratas nuevas. El Señor Jesucristo dice en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Este es un pasaje muy parecido a Mateo 11:2. La realidad es que esta forma pasiva tiene que indicar lo que los fariseos querían hacer con el reino.
Ellos querían forzar a que el reino sea como ellos querían y no como el Señor y Juan estaban presentándolo, que se había acercado y que tenía ciertas exigencias, como en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo fue hablando. Así que este verbo, viacetai, tiene que ser traducido como están forzando. El reino de Dios sufre violencia porque no quieren aceptarlo como lo presento. Es interesante, pero en este caso está diciendo el Señor Jesucristo que el reino de Dios es anunciado. Y no es que todos se esfuerzan por entrar en él, porque nadie estaba creyendo de esa manera. Ninguno de los líderes había creído. Y además el Señor en Lucas 16 ya terminó de hablar en la línea de tiempo de lo que Mateo 13 presenta como parábolas para endurecer a la nación, cumpliendo Isaías 6. Así que es muy importante que a pesar de que este verbo de ponente aparece en voz media y en voz pasiva, pareciera dar la idea que todos estaban esforzando porque querían estar en ese reino. No es esa la idea. Y el reino de Dios sufre violencia. No es los violentos lo arrebatan para entrar, como algunos han interpretado Mateo 11:12. Simplemente los incrédulos en el reino que el Señor estaba presentando, el reino de los cielos se ha acercado, ellos estaban haciendo violencia de ese mensaje. También en la voz pasiva lo vemos en Gálatas 1. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El término justamente es ese, anunciado por mí. No es según hombre. Esto era importantísimo, porque Pablo lo había recibido directamente del Señor Jesucristo. De aquí en 1 Pedro 1:25, Pedro les escribe a estos creyentes que estaban en la dispersión, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Juan el Bautista está encarcelado y manda a preguntarle al Señor Jesucristo si había que esperar a otro. Y el Señor dice que en ese momento sanó una gran cantidad de personas y le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, esta buena noticia. Siguiendo con la voz pasiva, Hebreos 4:2 y 4:6, porque también a vosotros se os ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó, a ellos se refiere a los judíos, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Esta es la historia de Israel, la forma en que ellos actuaron con la buena noticia. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Tengo poco tiempo, pero quiero terminar este tema de la voz pasiva. En 1 Pedro 4:6 vemos que la expresión ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Esto es un tema interesante para explicarlo aparte. Y esto se refiere a creyentes que por medio de la persecución habían muerto y habían sido juzgados en carne según los hombres, pero viven en espíritu según Dios. La mejor manera de interpretar es que lo que Pedro está hablando es de la persecución que había sobre los creyentes. Y entonces el Evangelio a los muertos se refiere precisamente a ese aspecto. ¿Por qué? Porque van a vivir en espíritu según Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Solo con los salvos. Siempre hablando en la voz media, especialmente el mensaje de salvación, a veces hay objetos personales, hablando en este caso de una persona de quien se habla. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense que la palabra para enseñar es didascontes y evangelizar es la palabra que se traduce predicar a Jesucristo. En Hechos 11:20 encontramos otra expresión interesante. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía
hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y ahí anunciando el Evangelio es evangelizando. En Gálatas 1:6, revelar a su Hijo en mí, está hablando Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles. Yo le evangelizase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Él está explicando lo que él hizo cuando Dios le dijo, te he apartado para predicar el Evangelio. Lo tenés que revelar y vos lo vas a hablar entre los gentiles. También este verbo puede estar en la voz media con una preposición de las personas evangelizadas. Fíjense en Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos, hablándole a ellos, el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. En Romanos 1:15, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado o evangelizado, sea anatema. También con un objeto impersonal, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjense que es considerado el Evangelio del reino de Dios. Hechos 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Aquí es la palabra. En Gálatas 1:23, después de la conversión, dice que nadie lo conocía, pero oían decir de Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Fíjense que aquí se llama la fe. En 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio. 2 Corintios 11:7, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? La defensa de Pablo de por qué no les había pedido dinero y muchos consideraban que Pablo era menor que Pedro en cuanto a ser un apóstol. Bien, ahora sí voy teniendo un poquito más de tiempo porque me quedan 3 diapositivas. Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, refiriéndose a gentiles que estaban lejos y a los que estaban cerca, que eran los judíos. Esto es para formar de ambos pueblos un solo pueblo llamado Iglesia. Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjense ustedes cómo va usando este verbo en una forma impersonal. Bien, las conclusiones. Hemos estado tratando de ver esta palabra puntualmente para ver si las Escrituras nos ayudan a entender la manera en que el Evangelio de los apóstoles del Señor Jesucristo, pero después de Pentecostés, no antes, la manera en que era recibido por las personas. Entonces sabemos que antes de Pentecostés, antes que el Espíritu Santo, que ya lo tenían porque el Señor sopló en ellos en Juan capítulo 20, pero que todavía no estaban bautizados, metidos, sumergidos en un cuerpo, y el Espíritu Santo no había empezado a hacer la tarea que va a empezar desde Pentecostés en adelante, que es de guiarlos a la verdad, recordarles lo que Cristo dijo e hizo, y de mostrar las riquezas del Señor Jesucristo, que ellos todavía no entendían tan bien. Acuérdense que van a Marcos 16 y no creían la resurrección, no creían que el Señor se le había aparecido a las mujeres, no creían nada, hasta que les dice, bueno, estas señales seguirán a los que creen. Después de eso, después de los 10 días que el Señor los deja hasta Pentecostés, el Espíritu Santo se ve que no empezó a mostrarles cuál era el nuevo evangelio que tenían que predicar, que tenía que ver con la muerte del Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras,
su sepultura y su resurrección conforme a las Escrituras, y que si le recibían como Salvador personal tenían vida eterna. En segundo lugar, pudimos estudiar las tres formas del verbo evangelizar en griego. Esto nos ayuda a tener amplitud del uso que el Espíritu Santo le dio cuando movió a los escritores a dejarnos este Nuevo Testamento. Y ahí uso la palabra mover porque si bien 1 Pedro habla de inspirados, no fueron inspirados, sino movidos, llevados por el Espíritu Santo. Lo que es inspirado es la Escritura. Acuérdense, toda la Escritura es soplada por Dios. Toda la Escritura. Así que como vimos en 2 Pedro, que la profecía nunca había sido traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, llevados por el Espíritu Santo. Entonces, ahora tenemos que reforzar un concepto neotestamentario que es muy claro, que es poco respetado por el protestantismo en general, tanto en los libros que escriben, como cuando en la práctica mezclan un sistema de evangelio social. ¿Por qué? Porque los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nunca presentaron el mensaje de 1 Corintios 15 del 1 al 4 que ya hemos estudiado. Porque la iglesia se conforma a partir de Pentecostés y está formada por judíos y gentiles, como lo explica Pablo en Efesios 2 y 3. Entonces uno tiene que entender que el mensaje de 1 Corintios de creer en la muerte del Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, su sepultura y su resurrección conforme a las Escrituras, eso no se predicó antes de Pentecostés. Y les animo a estudiar sus Biblias y van a ver que el Evangelio que presentó Juan el Bautista, la buena noticia de que venía el Mesías, que había que enderezar el camino para el Señor, que el mensaje que predicó el Señor Jesucristo, el reino de los cielos se acercaba, que salieron a predicar los 12 y luego los 70 o 72, como dice algunas versiones, nunca presentaron este mensaje que Pablo presentaba en 1 Corintios. Y los apóstoles, según Hechos capítulo 15, versículo 11, cuando Pedro defiende ahí en ese concilio, entre comillas, si le agregamos a la fe en Cristo obras de la ley, la respuesta es no. Sabemos, todos nosotros, le dice a los apóstoles, que el hombre no puede ser justificado porque la ley solamente nos condena. No pudimos ser justificados como ahora lo somos por el mensaje de salvación. Y le recuerda cuando él le presentó el Evangelio a Cornelio, cómo el Espíritu Santo primero descendió y luego lo bautizaron. Estas cosas son importantísimas, hermanos, y yo sé que esta discusión de esta exposición se va a plantear con los pactistas, pero no con los que estudien la Biblia. Ahora sí, concluyendo el último punto. Nosotros necesitamos, todos los que formamos parte de la iglesia, tenemos que tener bien en claro que los textos que estamos estudiando nos aseguran ciertas características del Evangelio que Pablo y los apóstoles enseñaron. Es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que quien le recibe como Salvador tiene vida eterna. Este es el mensaje que nosotros tenemos que presentar. El Señor Jesucristo, si ustedes leen detenidamente los evangelios sinópticos, nunca les explicó a las personas que debían creer en su muerte, sepultura y resurrección para tener la vida eterna. Revisen en Lucas 10 la respuesta que le da al escriba y cómo en Marcos le dice, no estás lejos del reino de los cielos o del reino de Dios. Y cuando le pregunta el joven rico en Lucas 18, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? La respuesta no es, cree en mí, en mi muerte, sepultura y resurrección al tercer día, sino, ¿qué dice la ley? ¿Cuáles son los mandamientos? Porque para el judío, vida eterna estaba relacionado con el milenio,
con la presencia del Mesías. Y eso era lo que Jesucristo predicó. Los apóstoles recién van a predicar este mensaje después de Pentecostés. Lo tengo que repetir porque si no lees tu Biblia con esta forma de interpretar que es el tiempo, la línea de tiempo, no vas a poder ver la diferencia. Y si no tenés en claro que los judíos son una etnia, los gentiles otra, y que la iglesia es algo nuevo que está formado por los judíos elegidos desde la eternidad por el Señor, y los gentiles también elegidos desde la eternidad para recibir a Cristo como Salvador, te va a costar mucho entender la Escritura y vas a tener siempre confusiones. Finalmente, en la última diapositiva te dejo 2 emails para que puedas dirigirte si necesitas contactarte o tenés preguntas con respecto a estos temas. Que el Señor les bendiga y esperemos que si no viene a buscarnos esta semana, Dios mediante la próxima podamos seguir estudiando. Bendiciones.